Al caer la tarde. Año 25 después de Cristo. Se funda la dinastía Han del Este. Logró extender la vida de la dinastía Han. Aprendiendo de los errores pasados, el poder central de los Han del Este se fortaleció aún más. La autoridad del emperador alcanzó nuevas alturas. Pero lo trágico es que, desde la tercera generación, los emperadores empezaron a morir jóvenes, dejando emperatrices jóvenes y emperadores niños. Entonces, la emperatriz se apoyaba en su familia, formando así el clan de los parientes imperiales. Y el pequeño emperador dependía de los eunucos que lo servían desde niño, formando el clan de los eunucos, sumando al clan de los letrados que llegaban al poder estudiando. Estos eran los tres pilares del sistema político en la etapa media y tardía de los Han del Este. Sin embargo, como el poder estaba muy concentrado en la familia imperial, el clan de los letrados era bastante débil. Los parientes imperiales y los eunucos, respaldados por la realeza, se peleaban por turnos. Somos los representantes del emperador. ¡Largo! Nadie os escucha. Como los emperadores subían al trono siendo niños, de pequeños el poder lo tenían los parientes imperiales de su madre. Tranquilo, eres pequeño, yo te ayudo. Cuando el emperador crecía, recuperaba el poder con ayuda de los eunucos. Y cuando el emperador moría, los nuevos parientes imperiales de la emperatriz eliminaban a los viejos eunucos y tomaban el poder otra vez. Total, se alternaban. Total, nada para nosotros. En tiempos del emperador Juan, el clan de los eunucos ganó terreno en la lucha. Vamos, os voy a enseñar quién manda. Empezaron a controlar el gobierno y a comprar y vender cargos. Esto cortó de golpe el camino al poder del clan de los letrados. ¿Nos están tomando el pelo? Así que el clan de los letrados y el de los eunucos empezaron a pelearse. El clan de los letrados de los Han del Este tenía carácter. Aunque siempre miraban desde fuera, en su corazón salvar el imperio era su responsabilidad. Como hombres de letras, el clan de los letrados tenía la pluma. Así que empezaron a escribir sin parar criticándolos. Pero olvidaron algo. El clan de los eunucos tenía al emperador. Así que le mintieron al emperador. Majestad, se están juntando para rebelarse. Así, más de 200 letrados fueron arrestados. Esta fue la famosa purga de los partidarios. Aunque luego, por la presión pública, el gobierno liberó a los letrados arrestados. Más te vale espabilar. Pero la purga se convirtió en el as bajo la manga de los eunucos contra los letrados. En tiempos del emperador Ling, los eunucos repitieron la jugada y volvieron a difamar a los letrados. Majestad, te van a impedir comprar juegos nuevos. Más de 1000 letrados fueron perseguidos. Desde entonces, el clan de los letrados, que podía salvar los Han del Este, se quedó callado. El sistema de los Han del Este, dominado por eunucos, se volvió más corrupto. Desde el emperador hasta los funcionarios menores, todos compraban y vendían cargos. Y los que compraban cargos para recuperar la inversión, explotaban aún más a la gente. Entregadme vuestras golosinas y consolas. Los Han del Este entraron en sus turbulentos años finales. ¿Qué pasará después? En el próximo capítulo vuelve el caos. El caos vuelve. Finales de la dinastía Han del Este, una época oscura.
Desde el emperador hasta el último funcionario, todos explotaban al pueblo. En esta situación, estalló la rebelión. Los rebeldes llevaban pañuelos amarillos en la cabeza. Esta fue la famosa rebelión de los turbantes amarillos. Como la rebelión era masiva, ¡Acabad con ellos! el ejército central no daba abasto. ¡Socorro, jefe! ¡Son un montón! Es más, Así que el gobierno central Han empezó a descentralizar el poder, permitiendo a las regiones formar sus propios ejércitos para aplastar la rebelión. Desde ese momento, el sistema imperial centralizado comenzó a derrumbarse. Funcionarios locales, terratenientes, todos formaron sus propios ejércitos. Y estos que tenían ejércitos privados eran los señores de la guerra. Los señores de la guerra lograron aplastar las rebeliones campesinas. Pero también hicieron que el imperio unificado Han se fragmentara. Y quien desató este caos fue el señor de la guerra del noroeste, Dong Zhuo. Dong Zhuo creció en la frontera, en constante lucha con pueblos extranjeros. Así que allí todos arreglaban las cosas a puñetazos. ¿Ganar un juego es algo? ¡Te voy a reventar! Dong Zhuo era fuerte de nacimiento. Y le gustaba hacerse amigo de tipos duros. Oye, colega, ¿cómo entrenas? pásame tu contacto. Sí, ¿tomas proteína? Ya adulto, Dong Zhuo se alistó en el ejército. En el campo de batalla mataba a quien se le cruzara. Tras 30 años de lucha incesante, no solo llegó a general, sino que formó un ejército leal y feroz, convirtiéndose en uno de los señores de la guerra más poderosos. Pero siguiendo este camino, el gobierno central no era tonto. Olió algo raro. Así que le exigieron varias veces que entregara el control militar. Jefe, otra vez insisten desde arriba. Pero él se negó. ¡Ni hablar! Y con cualquier excusa llevó sus tropas cerca de la capital. Venid conmigo, vamos a echar un vistazo. Listo para hacer algo gordo. Y justo en ese momento, Su Majestad ha fallecido. el emperador murió. En Han del Este había 3 facciones políticas. Los eunucos del emperador, los parientes de la emperatriz viuda y los letrados que miraban. Cada vez que cambiaba el emperador, eunucos y parientes se peleaban. ¡Llámame, papá! ¡Lárgate! Los letrados débiles solo miraban desde un lado. Pero esta vez, los parientes se aliaron con los letrados. Letrados, venid, vamos a acabar con estos castrados. Planeando eliminar a los eunucos. ¿Me dejáis jugar? Así que decidieron llamar a los señores de la guerra a la capital. Oye, venid todos, acabemos con esos eunucos. Entre esos señores de la guerra estaba Dong Zhuo. Todo según el plan. Al recibir el mensaje, Dong Zhuo partió de inmediato, listo para armar la grande en la capital. Rápido, vamos a ver qué pasa en la capital. Pero al llegar, descubrió que parientes y eunucos ya se habían aniquilado entre sí. ¡Qué brutos! Solo quedaban un emperador niño desprotegido y los letrados. ¡Mamá! Vaya, qué fácil me lo han puesto. Así que Dong Zhuo tomó la capital sin esfuerzo e incluso puso a otro emperador en el trono. El poder imperial Han perdió el control del reino. Solo existía de nombre. La llegada de Dong Zhuo sacudió al mundo, abriendo la era de guerras entre señores de la guerra. Pero como dicen, al que sobresale lo cortan. Los métodos brutales de Dong Zhuo lo convirtieron en el enemigo de todos los señores de la guerra. Mientras Dong Zhuo hacía lo que le daba la gana,
Una coalición de 10 señores de la guerra se estaba formando. ¿Tendrán éxito? En el próximo capítulo, la coalición del Este. La coalición de Guangdong. La dinastía Han a finales del Han Oriental. Era como una casa a punto de derrumbarse. El gobierno era un caos. Los cortesanos hacían lo que querían. Y entonces los campesinos se rebelaron. Vamos a saquear. La rebelión de los turbantes amarillos ardía como fuego. Pero este fuego no quemaba todo de golpe, sino que prendía aquí y allá. El gobierno central no daba abasto, así que ordenó a los oficiales locales reclutar gente para apagar el fuego. Al final, el fuego se apagó, pero los oficiales locales se habían vuelto poderosos. De cara eran súbditos del Han Oriental, pero en secreto vigilaban la situación del gobierno central. Y entonces llegó el señor de la guerra del noroeste, el bruto, Dong Zhuo. Aprovechando que la casa del Han Oriental se tambaleaba, le dio una patada ¡Al carajo! y la tiró abajo. Perfecto, las fuerzas oscuras tenían su excusa. 10 ejércitos enormes se lanzaron al ataque con la bandera del patriotismo, conocidos como la coalición de Guangdong. Sin embargo, aunque la coalición era numerosa, cada uno tenía sus propios planes, muy diferentes. Aunque algunos de verdad querían salvar el país, Viejo traidor, voy a acabar contigo. ¡Vuelve aquí! la mayoría solo quería aprovecharse de la situación. Los jóvenes de hoy son demasiado impulsivos. Así que cuando el gran ejército llegó a la capital, se detuvo. Te espero, cariño. Todos los días hacían picnics y festivales de música. Quemando mis calorías. El pobre emperadorcito no solo no fue rescatado, Es mejor quedarse en casa. sino que Dong Zhuo lo secuestró y se lo llevó al oeste. Pero poco después de irse al oeste, por conflictos internos en su grupo, murió. No malinterpreten, no me mataron por amor. Con las tierras centrales sin dueño, ¿Dónde está el emperador? ¡no lo sabemos! Los señores de la guerra se descontrolaron por completo. Nuestro objetivo es conquistar territorios. Conquistar territorios. Todos empezaron a pelearse entre sí. La era de los señores de la guerra había comenzado. Sin embargo, mientras todos luchaban por sus territorios, había uno que en cambio tenía un ardiente deseo de salvar el país. Ese era Cao Cao. Mientras los coaligados hacían fiestas, Cao Cao fue el primero en llevar sus tropas al combate. ¡Al ataque! Solo que perdió. Maldición. Nadie vino a ayudar. Pero con su aparición, la historia del final del Han Oriental empezó a cambiar. En medio de la tormenta del final del Han, Cao Cao, después de su derrota, ¿seguirá intentando salvar el Han? En el próximo capítulo, la lucha por China. El emperador va de un lado a otro. Los señores de la guerra hacen lo que quieren. Así era el final de la dinastía Han del Este. En esta época donde nadie se preocupa por el país y todos solo piensan en beneficiarse, había un gato que solo pensaba en salvar la nación. Era el gato Cao Cao.
El gato Cao Cao era nieto de un eunuco. Mi niño bonito. Entonces, ¿de quién era hijo su padre? Abuelo, mi padre es... Siempre fue un misterio. No preguntes más. Durante la dinastía Han del Este, el país fue arruinado precisamente por estos eunucos. Así que, siendo nieto de un eunuco, el gato Cao Cao fue despreciado desde pequeño. Mira cómo se ve. Qué feo es. Nieto de un eunuco. Tampoco puede ser buena persona. Quizás por eso, Cao Cao tuvo desde niño la idea de demostrar su valía. A los 20 años, aprobó el examen de funcionario estatal. Poco después, fue nombrado comandante del Distrito Norte de Luoyang. Es decir, jefe adjunto de policía del Distrito Norte de la capital. Servir al pueblo. Como joven apasionado que ansiaba lograr resultados, el gato Cao Cao era estricto con la ley. Da igual si eras pariente del emperador o no. Yo tengo contactos arriba. A ver si te atreves a pegarme. Si había que matarte, te mataba. ¡Di una palabra más, a ver! ¡Te voy a matar! Bajo su mando, nadie se atrevía a armar lío en la zona. Sin problemas. Todo bien. Estamos bien. Sin embargo, este joven impetuoso era muy querido por el pueblo. Pero los funcionarios corruptos lo odiaban a muerte. Buscaban toda forma de hablar mal de él ante el gobierno central. Este ambiente político obligó al gato Cao Cao a reconsiderar esta dinastía. Tras varios años de cautela, Cao Cao fue trasladado como capitán de la Guardia Imperial. Es decir, comandante del Regimiento Central de Seguridad. Y desde entonces, la corte comenzó a caer en el caos. El emperador fue secuestrado. Los señores de la guerra luchaban entre sí. El país se volvió un completo desastre. Así que ante el gato Cao Cao solo quedaban dos caminos. Uno, no meterse y volver a casa a cultivar la tierra. Pero así, olvidándose de salvar el país. Ni siquiera sabría cuándo lo matarían. Dos, tomar las armas y entrar en la lucha. Fortaleciéndose, quizás podría rescatar el imperio. Tras pensarlo mucho, el gato Cao Cao decidió... Decidido. Voy a luchar. Pero... ¿El ejército y el territorio? ¿De dónde sacó eso? Justo en ese momento, con el caos en todo el país, los gatos del pueblo se rebelaban por todas partes. Entonces invitaron al gato Cao Cao a ayudar a sofocar las rebeliones. Entendido, voy para allá. Hay que saber que los gatos del pueblo fueron forzados a rebelarse. Hermano, ¿cómo luchamos esta tarde? En realidad, yo quiero volver a casa a cultivar. Cultivar la tierra era su mayor sueño. yo también. Además, ellos admiraban el gobierno del gato Cao Cao en el pasado. En esta situación, el gato Cao Cao los combatía. Pero al mismo tiempo los tranquilizaba. Bajen las armas y yo... ¿Cómo podrían los rebeldes vencerlo? ¡Nos rendimos! Obedeceremos. Fueron finalmente incorporados bajo el mando del gato Cao Cao. Este es el famoso ejército de Qinzhou. Con la fuerza del ejército de Qinzhou, el gato Cao Cao aprovechó para expandir su poder al sur. Tras 4 años de trabajo, 2 de las 13 provincias del Han del Este, Yan y Yu, fueron conquistadas. Territorio que abarcaba 2 provincias, cientos de miles de soldados. El gato Cao Cao pasó de no tener nada a convertirse rápidamente en una nueva estrella regional. Se sentó oficialmente en la mesa de los señores de la guerra del final del Han. Y en este mundo caótico rodeado de enemigos poderosos,
¿Cuál sería su siguiente movimiento? En el próximo episodio, el ascenso de Mengde. El ascenso de Mengde. Año 190 después de Cristo. Loyang Ardi. El joven emperador es secuestrado fuera de la capital. Desde entonces, el mundo se hunde en el caos. Fuerzas armadas de todas partes luchan entre sí, formando un panorama de territorios divididos. Y en ese momento el ascenso de un gatito se convierte en la última esperanza de la dinastía Han del Este. Así es. Él es Cao Cao Gatito. En medio de este caos, Cao Cao Gatito conquista rápidamente las provincias y absorbe 300.000 rebeldes, convirtiéndose en una nueva fuerza para disputar el imperio. Pero el problema es, estos 300.000 campesinos rebeldes vienen con más de 1 millón de familiares y además traen sus herramientas de labranza. ¿Cómo alimentar a tanta gente? En esa situación, todo el país era un desastre. Había guerras por todas partes. Los gatitos o se rebelaban. ¡Vamos, a rebelarse conmigo! O eran reclutados a la fuerza para rebelarse. ¡Vamos, a la guerra conmigo! Por todos lados había tierra sin cultivar. Entonces, Cao Cao Gatito decide implementar el sistema de colonias militares. Es decir, repartir las tierras sin dueño para que todos las cultiven. Mira, esta tierra es para que la cultives. Del grano cosechado, la mitad se entrega. La mitad es para los gatitos. Los soldados cultivan en tiempos de paz y luchan en tiempos de guerra. ¡Vengan! De esta manera, Cao Cao Gatito no solo resuelve el problema de los refugiados, sino que además aumenta su poder enormemente. Facilísimo. Pero por muy poderoso que sea Cao Cao Gatito, sigue siendo el nieto de un eunuco. En la época Han del Este, donde el linaje lo es todo, su origen no atrae talento. ¿Qué hacer entonces? ¿Recuerdan al pequeño emperador secuestrado? Exacto. Es emperador Xian de Han sin ningún poder. Aunque el país está en caos, en teoría él sigue siendo el hijo del cielo. ¡Auxilio! En este mundo caótico donde nadie respeta las normas, ¡Rápido, Robin! ¡Rápido, Robin Fideos! lo que Cao Cao Gatito debe hacer es ocupar la superioridad moral. Por eso, antes de las colonias recibe al pequeño emperador. Majestad, ven conmigo. Manteniendo así el último símbolo de la dinastía Han del Este. Con el emperador como estandarte. El bando de Cao Cao Gatito Se convierte de golpe en el nuevo gobierno central. Gran cantidad de talento le envía sus currículums. Y en ese mundo caótico, Cao Cao Gatito con la bandera del emperador puede atacar a quien sea y parecer justo. ¡Su majestad dice que no le caen bien! ¡Atáquenlos! Reputación, tierras, ejército. ¡Ya tiene todo! El poder de combate de Cao Cao Gatito se dispara, convirtiéndose en una fuerza dominante del norte. Entonces, ¿podrá Cao Cao Gatito seguir desarrollándose sin problemas? No. Porque en el norte existe otro gran señor de la guerra. ¿Quién es él? En el próximo capítulo, el enfrentamiento de Guandú. Confrontación en Guandú. Desde el final de la dinastía Han del Este, el mundo cayó en el caos. Los señores de cada región empezaron a pelearse entre ellos. ¡Seguidme! ¡Esta noche cenamos pollo frito!
En el territorio Han se formaron fuerzas separatistas grandes y pequeñas. Entre ellas, el gatito Cao Cao controlaba al emperador. Alzaba la bandera de la justicia. Y conquistó rápidamente el territorio al sur del río Amarillo. Sin embargo, a medida que su poder crecía, un rival poderoso apareció frente al gatito Cao Cao. Era el gatito Yuan Shao. Por cierto, el gatito Yuan Shao y el gatito Cao Cao eran amigos desde pequeños. Exacto. De niños hacían muchas travesuras. ¡Que alguien venga! Se robaron a la novia. Los ancestros del gatito Yuan Shao eran altos funcionarios de la corte. Así que gracias a ser de quinta generación oficial, organizaba reuniones y fiestas todos los días. ¡Venid todos! ¡Levantad las manos! ¡Sí! Y así conocía a varios influencers. ¿Qué haces? Intercambiando seguidores con cuentas famosas. De adultos, los dos gatitos trabajaron como oficiales militares en la corte. Pero poco después, la corte entró en caos. El gatito Yuan Shao lideró la formación del ejército de Guangdong para combatir a los traidores. ¡Vamos, a por ellos! Sin embargo, aunque crecieron juntos, sus ambiciones eran diferentes. Cuando la nación estaba en apuros, uno pensaba en fortalecerse a sí mismo, mientras el otro pensaba más en salvar el país. Por eso, el ejército de Guangdong, liderado por el gatito Yuan Shao, se detuvo a mitad de camino y no siguió avanzando. Bajo el puente delante de casa, nadan unos patos. Ven a contarlos. 2, 4, 6, 7, 8. En cambio, el gatito Cao Cao fue el primero en atacar. Seguidme. Y recibió una paliza. Con la debilidad del gobierno central, los señores de la guerra que querían salvar el país empezaron a pelearse por territorios. ¡Es mío! ¡Llámame papá! El gatito Yuan Shao aprovechó para expandirse al norte del río Amarillo, mientras el gatito Cao Cao se expandía al sur del río Amarillo. Aunque iban en direcciones distintas, se coordinaban mutuamente. En 10 años, uno dominaba el norte y el otro controlaba el sur. Pero debéis saber que esta luna de miel luchando juntos no podía durar para siempre. Cuando las fuerzas del norte y del sur llegaron a su límite, el último enemigo, y era solo el otro. En el año 196, el pequeño emperador que andaba errante fue acogido por el gatito Cao Cao en su campamento. Desde entonces, la reputación del gatito Cao Cao se disparó. Elígenos y te devolveremos el sueño. No solo atrajo a muchos talentos, sino que su campamento se convirtió en el nuevo gobierno central. Este hecho encendió la chispa del conflicto entre ambos. Por eso, tras dominar el norte, a quien el gatito Yuan Shao debía eliminar era al gatito Cao Cao del otro lado del río. La batalla cumbre del norte de China estaba a punto de comenzar. Ante el feroz avance del gatito Yuan Shao, ¿cómo responderá el gatito Cao Cao? En el próximo episodio, la unificación del norte. Wei, unificar el norte. Al final de la dinastía Han del Este era una época de caos. Señores de la guerra luchando, matándose cada día. Tras 10 años de desarrollo, 2 jugadores destacaron en la región norte. Uno era el rey platino del linaje oficial, Yuan Shao Miao. El otro era el fantasma veloz de familia eunuca, Cao Cao Miao. Usando el río Amarillo como frontera, dominaron al norte del río Amarillo y al sur respectivamente. Como dicen, una montaña no puede tener 2 miaus. ¿Qué pasa, colega? ¿No es mejor que agaches la cabeza? ¡Ni loco! Cuando todos los obstáculos fueron eliminados... Repite eso. Lo digo si quiero, lento.
Esta batalla por el rey del norte de China oficialmente comenzó. Pelea. En aquel entonces, Yuan Shaomiao era poderoso. Controlaba 4 provincias. Cao Cao Miao también tenía 4 provincias, pero con muchas menos tropas. Así que Yuan Shaomiao no tomaba en serio a Cao Cao Miao. ¡No escucho! Movilizó todo su ejército. Avisen a todos, armas en mano. Llevó su ejército directo al río Amarillo. Vamos. Y luego cruzó para atacar. Aunque el ejército de Cao Cao Miao era pequeño, cada soldado era un guerrero brutal. ¿Ya vamos a pelear? Jefe. Sumado a las tácticas magistrales de Cao Cao Miao, al comenzar la batalla, el ejército de Cao ganó 2 encuentros menores. Sin embargo, Yuan Shaomiao era el señor de la guerra más fuerte del norte. Enfrentarlo de frente no iba a funcionar. Entonces Cao Cao Miao ordenó a todo su ejército retirarse. ¡Hola! Recojan todo, nos retiramos. El lugar de retirada fue Guandú. Me largo. Miedo. Viendo a Cao Cao Miao retirarse, Yuan Shaomiao intensificó la persecución. ¡Tiene miedo! ¡Rápido, persíguelo! El enorme ejército cruzó el río Amarillo. Aceleren, aceleren, aceleren. ¿Entonces Cao Cao Miao realmente tenía miedo? ¡Para nada! La retirada del ejército de Cao fue en realidad volver a su territorio. La guerra necesita suministros de comida. ¡Llegó el pedido! Cao Cao Miao estaba cerca de casa, así que era fácil abastecerse. Oye, sube. Pero Yuan Shaomiao, al cruzar el río Amarillo para atacar, se alejó de su base. Oye, quiero un pollo frito. Sí, por acá en Guandú. ¡No entregamos en esa dirección! Vete al diablo. Los suministros se volvieron difíciles. Además, luchando en la orilla del río Amarillo, había muchos cruces, fácil de ser flanqueado. Retirarse a Guandú dejaba solo un cruce. Yuan Shaomiao solo podía atacar por un lado. Atrévete a venir. Ya verás. Ambos bandos en Guandú pelearon por meses. Después de un tiempo, aunque Cao Cao Miao no fue derrotado, tampoco podía aguantar mucho más. Justo cuando Cao Cao iba a retirarse, el destino lo detuvo. Jefe, tenemos noticias importantes. El giro fue que apareció un traidor en el lado de Yuan Shaomiao. ¡Qué genial! ¿Oh? En secreto le contó a Cao Cao Miao dónde guardaba Yuan la comida. En ese lugar está toda la comida. Cao Cao pescó un gran pez. Él mismo lideró un grupo que se infiltró al depósito de grano de Yuan Shao. Sin pensarlo 2 veces, le prendieron fuego. ¡Quémenlo todo! Hay que saber que para pelear se necesita comer. Al saber que sus reservas de comida fueron quemadas por completo, ¿Qué? ¿Todo quemado? el ejército de Yuan entró en pánico. ¡Mi pollo frito! Tampoco quedan los postres. No solo los soldados perdieron la moral, sino que los generales se rindieron uno tras otro a Cao Cao. Señor Cao, bienvenido. Con la situación favorable formándose, Cao Cao aprovechó para perseguir. Dale duro mientras está débil. Yuan Shaomiao solo pudo huir despavorido. La derrota en Guandú fue un golpe devastador para el grupo Yuan. Me dejé el almuerzo. Y salieron de la historia. Mientras que el victorioso Cao Cao Miao fue absorbiendo el territorio de Yuan hasta convertirse en el amo del norte de China. Pero aún así, el progreso para unificar todo apenas iba a la mitad. Al otro lado del río, en el sur, una familia estaba emergiendo.
Próximo episodio, el rey de Jiangdong.